Muchas bendiciones a todos los hermanos. Les saludan nuevamente un domingo más aquí sus pastores Germán Mercado y Ailín Maldonado de Capilla del Rey Orlando. Qué gozo acompañarles, qué gozo estar aquí juntos adorando al Señor, escudriñando su palabra, aprendiendo de Él, conociéndole más y pudiendo glorificarle como Él se merece. Quiero comenzar rápidamente a leer un verso de las Escrituras que se encuentra en el Salmo 57, los versos 7 al 11, y dicen de la siguiente manera: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya. Alabamos al Señor, no porque nuestras circunstancias sean buenas, alabamos al Señor porque Él es bueno. Dígalo conmigo: Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, dicen las Escrituras. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Confiemos en la misericordia del Señor, confiemos en el poder de Dios y declaremos que vamos a alabarle, que vamos a glorificarle, no importa qué. Dice el Salmo 59, versos 16 y 17: Pero yo cantaré de tu poder, aleluya, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Podemos adorar al que vive para siempre, al que reina por la eternidad, al soberano todopoderoso Dios, digno de suprema alabanza, porque Él es bueno y lo podemos declarar, proclamar desde las alturas, desde donde estemos, podemos declararlo y proclamarlo, que Él es bueno. Vamos a orar. Antes de recibir la ministración de la palabra del Señor, dispongamos nuestros corazones, como decía ese salmo, a adorarle, a escuchar su voz, a escuchar su palabra, para que el Espíritu Santo ministre a todo nuestro ser y seamos fortalecidos en nuestro hombre interior y podamos continuar firmes y fieles, cantando, adorando, glorificando a nuestro Padre Celestial y mostrando a otros y testificando a otros lo que hemos recibido por gracia. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la palabra que vamos a recibir en esta mañana. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros siempre, que aunque estemos a la distancia, tu Espíritu Santo aún continúa obrando y moviéndose, y sabemos que así lo harás en cada corazón. Que el poder de tu Espíritu Santo toque cada vida sea, Señor, ministrada por tu Espíritu en sus cuerpos y en su espíritu, y fortalecidos para continuar firmes, fieles y siempre, siempre, siempre adorándote. En el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros nuestro pastor Luis Germán Mercado. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, hermanos. Un saludo a todos, no solamente los hermanos que se congregan en Capilla del Rey, a todo aquel que nos acompaña en esta hora, en este día, a través de este medio. Bueno es estar juntos en armonía, como decía el salmista. Por eso decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el mismo que escribió ese salmo dijo: una cosa he demandado a Jehová,
y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Se la he pedido a Jehová y la buscaré. Le he pedido que pueda yo estar en su casa todos los días de mi vida y eso lo voy a buscar. Estar en su casa. Hoy estamos en la casa, no en un templo, no en un edificio, no en un precinto, pero estamos en la casa. Yo quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Estaba estudiando en estos días la vida de David, el dulce cantor de Israel, rey de Israel. Desde sus comienzos, desde que era apenas un adolescente, y digo apenas no en sentido despectivo, intento ubicar, desde que era un adolescente, debo decir. Allí recibió una palabra de Dios y una promesa de Dios. Fue escogido de entre 8 hermanos, inclusive, siendo él el de menor probabilidad, porque era el menor, para ser rey de Israel. Y allí fue el profeta Samuel con su cuerno lleno de aceite. Y él le dijo, ve allá, porque de la casa de Isaí me he preparado rey. Saúl había obedecido a Dios y fue desechado. Porque si hay algo que Dios espera, es obediencia. Lo que abre la puerta para todo tipo de obrar en el Señor es la obediencia. Pues Saúl desobedeció, fue desechado y el Señor escogió a quien algunos menos hubieran escogido. A un joven con un oficio insignificante, era pastorcillo de ovejas. Pero a ese joven le fue dada instrucción al profeta Samuel de que lo ungiera como rey. Lo ungió como rey. Mire, y cuando yo miro la vida de David, desde el momento en que fue ungido, fue una sucesión de acontecimientos contrarios a lo que Dios había dicho. Porque a pesar de haber sido ungido como rey de Israel, paréntesis, habían reyes en Israel que llegaron mucho antes de la edad de David. Hubo reyes que empezaron siendo no adolescentes sino niños. Pero David fue ungido como rey y no ejerció como rey. Y pasó, escuche bien, más de una década en ocupar el trono de Israel, en pasar a ser el rey en funciones. Mientras fue odiado por el rey Saúl, el rey incumbente, vivió en sitios apartados, siendo perseguido por el rey Saúl, llegó a una cueva y la Biblia menciona su nombre, Adulam, y en esa cueva vivió. Y dice el pasaje bíblico que cuando su casa, su parentela, escuchó que David se encontraba allí, vinieron a él a apoyarle, a acompañarle. Vinieron todos sus hermanos que antes de eso lo habían menospreciado, lo habían tenido en poco. Vinieron a él, se acercaron a él. Se acercaron varias personas más, 400 hombres. 400 hombres, dice el texto bíblico, desahuciados por la sociedad, porque estaban endeudados, era gente proscrita, tenían alguna deuda con la sociedad. Todos los que no tenían probabilidad de desarrollo allí con el resto de la comunidad se unieron a David. Parecería el equipo de trabajo menos deseable, pues eso fue lo que se unió a David. Y no en un palacio, sino en una cueva. No en el palacio de Israel,
en una cueva. Allí vivieron durante años. Se añadieron eventualmente 200 hombres más. Llegaron a ser 600. Y no fue hasta una década después que aquel joven, ahora ya adulto, entró a poseer lo que Dios le había prometido. ¿Qué ocurrió mientras? Mire, yo veo la vida de David en crecimiento. Parecería que hay circunstancias a nuestro alrededor que no hablan de crecimiento. Una cueva para nada habla de crecimiento, para nada deseable. Pero su vida se estaba acercando cada vez más al plan de Dios, a la promesa, aunque parecía lo contrario. Hasta que un día esa puerta se abrió. Podríamos seguir mencionando dentro del texto bíblico un caso tras otro, uno tras otro. Lo mismo pasó con José. Dios le habló de una promesa de ser usado, de ser bendecido, y a partir de ese momento llegó no a una cueva, no a la cueva de Adulán, pero fue vendido por sus hermanos y llegó a ser esclavo durante más de una década. Superó a David en aquello. Llegó a estar preso, esclavo, y cuando parecía que nada iba acercándose a la promesa de Dios, de momento la puerta se abrió. Porque Dios tiene el poder para transformarlo todo en un momento. Mientras tanto, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo José? Vivían esperando pacientemente al Señor. La espera en el Señor, lejos de ser un tiempo de ocio, de pereza, es contrario a eso. Un tiempo de crecimiento, un tiempo de fortalecimiento, no de debilitamiento. Crecimiento en revelación, crecimiento espiritual, crecimiento en fe, fortaleciéndose en fe. Y yo podría mencionar también un personaje para todos bien conocidos, y es el caso de Abraham. Abraham era un hombre mayor de edad, casado con una mujer mayor de edad, que además de eso era estéril. Y siendo de edad avanzada, Dios les hace llegar una promesa. Le hace llegar una promesa a Abraham. Parecería que promesas de Dios llegan en el momento menos indicado. En el momento en que menos se puede, cuando menos recursos tenemos, cuando nuestra persona misma no está en condiciones de desempeñarnos en eso que Dios nos está prometiendo. Pero Abraham fue llamado, y fue llamado por Dios para salir de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. No se la mostró. Le estaba diciendo Dios, camina y camina en confianza. Quien camina creyéndole a Dios no está dando pasos a ciegas, aunque para otros parecería que sí. Abraham no estaba dando pasos a ciegas, estaba dando un paso a la vez, cada vez más cerca del lugar a donde Dios quería llevarlo, y había tal cosa como un lugar. Salió sin saber a dónde iba. Fue largo el camino. Durante la espera, Dios le habló. Dios le habló de tener un hijo. Y aquella noche, cuando Dios le habló, por cierto, era de noche, te daré un hijo y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si tú pudieras contar las estrellas del cielo, también podrías contar tu descendencia. Si puedes contar el polvo de la tierra, también podrías contar tu descendencia. Cosa imposible.
El Señor le estaba mostrando de forma gráfica: si tú puedes contar, podrás contar tu descendencia. La respuesta a eso es obvia: no, tampoco podrás entonces contar tu descendencia. Y dice el texto bíblico que Abraham le creyó a Dios. Eso fue en Génesis capítulo 15. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire, en el Antiguo Testamento ya había alguien siendo justificado por la fe. Es decir, sin la fe nadie es justificado. Por méritos propios nadie es justificado. Somos salvos por fe en Cristo. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Bueno, pues Abraham creyó a Dios y fue declarado justo. No era justo. No era justo. Fue declarado justo, fue justificado. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo, dice la Biblia que somos declarados justos. Dios nos ve a través de Cristo como si nunca hubiéramos pecado y somos declarados por Él justos. No que lo somos, somos declarados por Él. Capítulo 15 de Génesis. Abraham recibió la promesa. Mire, un capítulo más adelante, su esposa, Sarai, un día le dijo a Abraham: esposo mío, yo sé que Dios nos hizo una promesa. Me consta que Dios hizo una promesa, pero seguimos avanzando en edad. Y cuando usted lea estos capítulos, no piense que esto ocurrió de un día para otro. Pasaron años, muchos años. Y cuando estos años pasaban, su esposa le dijo: vamos a ayudar a Dios. Vamos a buscarle una ayuda a Dios para tomar en nuestras manos el cumplimiento de la promesa. Llega hasta mi sierva Agar, mi sirviente Agar, y concibe, ten un hijo en ella. Era la costumbre de la época. Los judíos adoptaron hasta cierto punto esta costumbre. Cuando la mujer era estéril, ofrecía a su sirviente más cercana para que hubiera descendencia, lo cual ocurrió. Abraham se llegó a Agar, hubo descendencia, nació un hijo, era un descendiente, Ismael. De Ismael descienden los ismaelitas, pero no era el hijo de la promesa. Fue el hijo que Sarai provocó que tuvieran, a pesar de que había sido dado a luz por otra mujer para efectos funcionales, para efectos, era hijo de ellos, solo que no era el hijo de la promesa. De ahí descienden los árabes, de los ismaelitas. Usted sabe que el haber intentado ayudar a Dios trajo problemas desde el principio, porque una nación y la otra han estado en conflicto continuo desde entonces. Nunca intente ayudar a Dios a cumplir una promesa. No ayude a Dios, Dios no necesita ayuda. Dios necesita que creamos en fe y que seamos pacientes. Abraham no se debilitó en la fe. En el capítulo 18, Sara escuchó otra vez la promesa y se encontraba escuchando detrás de una puerta mientras Dios le hablaba a Abraham de reiterada forma acerca del hijo de la promesa. Y Sara se rió. Se rió no de alegría, fue una risa de incredulidad, diciendo: ¿será que en este momento de mi vida, habiéndome cesado la costumbre de las mujeres, que voy a tener hijos? Es imposible para los hombres, imposible para Abraham y para ella.
pero para Dios todas las cosas son posibles. Y llegado el día, oiga bien, llegado el día, aquella mujer concibió. ¿Qué sucedió mientras? ¿Qué ocurrió mientras? Pues mire, ninguno de los capítulos de Génesis dice qué hizo Abraham mientras. Sin embargo, vamos al libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 4 y verso 18, dice, ¿qué hicieron? Voy a leer desde el 17 más bien. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. A él creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no podemos hacer eso. Dios sí. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y es el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Es decir, en el verso 17, Dios le dijo, te he puesto por padre de muchas gentes. Desde que Dios le dijo eso, pasaron años. Aproximadamente algunos 25 años. De 23 a 25 años. Te he puesto por padre de mucha gente. Dios lo había puesto. Sin embargo, en el verso 18 dice, creyó en esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser lo que Dios le había prometido. Y dice ese verso 18 una frase que usa que es por demás llamativa. Porque dice que creyó en esperanza contra esperanza. Cualquiera que lee esa frase de ese verso 18 del capítulo 4 de Romanos se pregunta qué significa. ¿Qué significa creer en esperanza contra esperanza? Quiero leerlo como lo dice en la Biblia, Dios habla, en la versión Dios habla hoy. Dice, él creyó en esperanza cuando no había esperanza. Así mismo lo parafrasea la Nueva Versión Internacional. Creyó en esperanza cuando no había esperanza. Es decir, cuando en sí mismo, su propio cuerpo, él no tenía esperanza. Cuando según sus recursos, él no tenía esperanza, pero creyó al que había prometido y dijo, él es fiel. Por eso cuando por fin tuvo el hijo de la promesa, no el hijo de la sirvienta, el hijo de la promesa. Y un día Dios le dijo, entrégamelo, ofrécemelo en sacrificio. Dice el texto bíblico que al día siguiente de haber recibido esa palabra de Dios, se levantó muy de mañana. Hubo premura, hubo diligencia. Eso me habla a mí de obediencia. No hubo dilación. Es decir, hacer la voluntad de Dios en el momento en que Dios me está hablando. Hacer lo que Dios me diga que haga en el momento en que lo está diciendo. Me habla de obediencia. Se levantó muy temprano y subió al monte acompañado de su hijo. Un libro del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, dice que por la fe, Abraham ofreció a su hijo, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Le ofreció su vida, de donde en sentido figurado volvió a recibirlo, porque literalmente Abraham llegó a sacrificar a su hijo. ¿No ocurrió? Usted sabe que no. Pero en sentido figurado llegó a ofrecer a su hijo. Dato interesante que nosotros siempre hemos pensado
a menudo hemos pensado que Isaac en aquel momento era apenas un niño. Pues yo quiero decirle, de acuerdo a la cronología del pasaje bíblico en el libro de Génesis, Isaac no era ya un niño, era todo un adolescente, bastante entrado en edad. Si consideramos lo que ocurrió allá aquel día, yo tengo que decir que Isaac ayudó a su padre en aquel acto de obediencia, participó en la obediencia de su padre. De donde en sentido figurado lo volvió a recibir, porque Dios dijo, Dios es fiel, Dios es poderoso para devolverme a mi hijo aún de entre los muertos. Y la promesa que Dios me hizo se va a cumplir aunque tenga Dios que levantarlo de entre los muertos. Allí hay fe. Eso es fe. Yo quiero leer también el verso 19 de Romanos capítulo 4. Leo otra vez el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Es posible debilitarse en la fe. Es posible tal cosa como debilitarse en la fe. ¿Cómo se pudo haber debilitado en la fe? Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Si hubiera considerado su cuerpo, se hubiera debilitado en la fe, porque no había en él capacidad humana para procrear un hijo, y menos en su esposa. Pero no se mantuvo considerando su debilidad, sino el poder de Dios. Se mantuvo creyendo, y allí hay longanimidad, se mantuvo creyendo que Dios era poderoso para cumplir su palabra, cumplir su promesa, cuando menos era posible, cuando menos era racionalmente posible. Y dice el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Le daba gloria a Dios y se fortalecía. No se debilitaba considerándose a sí mismo. Se hubiera debilitado, se fortaleció, dando gloria a Dios. Quiero leer también en Hebreos capítulo 6 y verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo quiero decir que siempre, o casi siempre, que la Biblia habla de fe, habla también de paciencia. Fe y paciencia van de la mano. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quien vive en fe necesariamente estará esperando algo que no se ve. Entonces es necesaria la paciencia. Por eso en Colosenses 1:11 dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesaria, es imprescindible la paciencia. ¿Cómo explicamos paciencia? ¿Qué es paciencia? Paciencia es constancia de fe. Paciencia es la constancia de la fe. Dicho utilizando
una palabra bíblica, longanimidad. Longanimidad es ánimo constante. Tiene que ver con ánimo que se alarga. Longanimidad, ánimo constante, que no fluctúa de acuerdo a la debilidad del cuerpo de Abraham, ni la esterilidad de la matriz de Sara, a nuestra debilidad, a nuestra incapacidad, sino que confía en la promesa de Dios. Paciencia es el ánimo constante, la fe que se extiende más allá de lo que estoy viendo, de dónde me encuentro. Paciencia es la fe extendida que se proyecta hacia un momento más allá del que estoy atravesando ahora mismo. Mire, sería fácil que Dios contestara nuestra oración y que Dios obrara a nuestro favor en el momento en que yo le pido, en que yo se lo pido, en el momento en que estoy atravesando. Sería fácil, dicho de otra forma, vivir viendo un milagro constante. ¿Nos gustaría eso? Sí. Que nuestra vida fuera un constante milagro. ¿Nos daría una espiritualidad mayor? No necesariamente. Pues yo quiero decirle que gente ha vivido viendo un milagro todos los días a la misma hora, no durante un día, ni un año, ni 2 años, ni 5 años, sino durante 40 años, y ser incrédulos. El pueblo de Israel vio un milagro de sustento todos los días con el maná y con las codornices, y cada vez que consideraban su condición, abrían su boca contra Dios y se quejaban en incredulidad. Habían visto un milagro todos los días. El milagro llegó a ser tan común que se cansaron y se quejaron y dijeron: estamos hastiados de este pan liviano, de esta cosa que estamos comiendo todos los días. Era un milagro de parte de Dios. En el desierto no hay panaderías. Dios le dio pan todos los días y se cansaron del pan de Dios y murmuraron contra Dios. Quisiéramos ver milagros todos los días. Le tengo una noticia. Si eso fuera así, si pudiéramos ver milagros constantemente, nuestra fe sería inmadura. Tendríamos una fe inmadura. El depender de un milagro constantemente nos llevaría a una fe inmadura. Sin embargo, cuando somos testigos de milagros y nuestro corazón es correcto delante de Dios, ese milagro dará gloria a Dios y nosotros volveremos al Señor a dar gloria y adorarle. En la Biblia está, un grupo de 10 leprosos fueron sanados por el Señor Jesús. De esos 10, 9 se fueron gozándose en el milagro. ¿Y quién no? Imagínese que usted está enfermo de lepra, es sanado. ¿Quién no se gozaría en eso? Pero solo uno volvió dando gracias a Dios y adorándole, postrado en tierra, lo adoró. Eso es una estadística funesta, que de 10 solo uno volvió. Es decir, que de un universo de 10, solo el 10% estaba dando gloria a Dios. Estadísticamente, funesto. ¿Sería que aquellos 9 no estaban agradecidos? Es lo que estaban agradeciendo. Ellos agradecieron. Pues es imposible salir de una sentencia de muerte como la lepra y no agradecer. Yo creo que ellos agradecieron, pero no eran agradecidos. Quien sabe por la fe que el milagro que recibió vino de la mano del Dios de cielo y tierra, vivirá y será agradecido, distinto a agradecer. Por eso dice la Biblia, sed agradecidos. La Biblia no dice que agradezcan, dice sed agradecidos, que sea tu condición de vida, que estés viviendo agradecido.
No que esporádicamente y que eventualmente agradezcas cuando recibas un milagro, sino que seas agradecido. En cierta ocasión, los escribas y fariseos se le acercaron al Señor y le preguntaron, le pidieron para tentarle: Señor, haz de ti milagro para que te veamos. Queremos ver un milagro hecho por tu mano. Y la respuesta de Jesús fue: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino a la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez y al tercer día salió. Asimismo, el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra durante 3 días, 3 noches y resucitará. La única señal que van a recibir era la resurrección de Cristo. Y ojo, cuando aquella gente pidió y demandó señal, Jesús lo identificó con la generación mala y adúltera. Estaban adulterando en su corazón. Ser testigo e inclusive recipiente de un milagro no garantiza que yo viviré en la voluntad de Dios. No garantiza que yo serviré al Señor. A fin de cuentas, mucha de la gente que ha recibido un milagro de parte de Dios no están hoy en el Señor. No están hoy en el Señor. Yo era apenas un niño en mi pueblo natal, en Atillo, Puerto Rico. Y un día pasó frente a nuestra casa un hombre con un sistema de altoparlantes en el techo de su auto. Iba hablando de la Biblia. Aquello a mí me impresionó. Nunca había visto una cosa como esa. Había rotulado todo su carro por todas partes. Aquel hombre iba citando versos de la Biblia. Se paraba en una esquina y predicaba: Cristo salva, Cristo sana. Y yo, ni tonto ni perezoso, me acerqué a alguien y le pregunté: ¿Y por qué él hace eso? Bueno, es que él dice que Dios lo sanó de un cáncer terminal. Era terminal, le quedaban apenas unos días. De su cama Dios lo levantó y está completamente sano. Y yo, en mi mentalidad infantil, yo juzgué, yo pensé, bueno, pues entonces se entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. Si Dios lo sanó, yo entiendo por qué está anunciando Cristo sana. Pero ahí no fue mi mayor sorpresa. Mi mayor sorpresa fue cuando, algunas semanas después, lo vi en uno de los colmados de esquinas de mi pueblo, tomando, embriagándose. Y descubrí que ya el hombre no anunciaba la palabra de Dios, ya no predicaba. Estaba apartado, se apartó del Señor. Y si no mal recuerdo, nunca más se reconcilió. ¿Cuánto dura la novedad de un milagro? ¿Por cuánto tiempo es estar frente al éxtasis de haber sido testigo de un milagro? Esa medición, cuantificar cuánto tiempo, estoy consciente que varía. Varía dependiendo de en el corazón de quién estamos hablando. Mire, el pueblo de Israel salió libre de Egipto y el primer obstáculo que se encontraron fue el Mar Rojo de frente. El inmenso Mar Rojo. Nadie podía cruzar eso. Y menos iban con mujeres y niños y ganado. Dios abrió camino en el Mar Rojo y el pueblo cruzó en seco. Y cuando Faraón y su ejército intentaron hacer lo mismo, perecieron. Mientras aquel pueblo perecía, al otro lado en tierra seca estaba el pueblo de Israel. Aquel pueblo estaba agradeciendo a Dios por la impresión de un poderoso milagro
de preservación de vida de parte de Dios. Al otro lado del océano, la hermana de Moisés agarró un pandero, comenzó a danzar y detrás de ella las doncellas de Israel danzaban. El pueblo danzaba, el pueblo daba gracias a Dios. Hay allí un salmo, un cántico que se compuso, que nació de gente que estaban agradeciendo a Dios por lo que Él había hecho. Pero no vivieron agradecidos. ¿Cuánto tiempo duró la impresión de haber sido testigos de un milagro? Pues mire, tan poco como 3 días. Al tercer día de haber visto aquella liberación poderosa de parte de Dios, estaba el pueblo en la primera jornada detenidos frente a un desierto donde no había agua. Allí murmuraron, allí elevaron su voz y murmuraron contra Dios y se quejaron. Es cuando la queja se convierte en un señalamiento. Porque hay momentos en que yo puedo llevar mi queja delante de Dios, es muy distinto. Y Él conoce nuestra condición. Sí, cuando el salmista iba delante de Dios quejándose, adolorido por el peso de la prueba, no fue desechado por el Señor. Fue atendido por el Señor. Fue fortalecido por el Señor. En su presencia estaba recibiendo fortaleza. Pero aquella queja fue acusadora. Y levantaron su dedo acusador contra Dios. Tú nos trajiste hasta aquí para perecer. Tan solo 3 días después de haber cruzado el Mar Rojo. Allí pereció parte del pueblo. En aquel día de queja funesto. Solo 3 días duró. Ser testigos de milagros o recipientes de milagros, bueno, qué bueno. Pero si eso no ocurre en el corazón de alguien que no depende de milagros, sino depende de fe, de creerle a Dios, de haberle creído a Dios, entonces la no ocurrencia de un milagro no señalará a Dios, sino que será causa en esa persona para esperar en Él. Y esperar en Dios no es un periodo de dejadez, no es un periodo de pereza, es un periodo de profunda actividad de fe. Esperar en Dios es algo activo, ahí no hay inactividad. Por eso, aquí en Hebreos capítulo 6, dice, verso 12, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Primero, fe y paciencia. Repito, fe y paciencia van de la mano. En la palabra, en la escritura, fe y paciencia ocurren de la mano. Porque fe, para creer aquel que hace todas las cosas posibles, y paciencia es la fe extendida para creerle a Él en esperanza contra esperanza. Que aun cuando ya no hay más esperanza, le sigo creyendo a Él. Verso 13 explica esto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La promesa de Dios no es un blanco que se mueve según nosotros caminamos. La promesa de Dios es fiel, no es infiel, porque Dios es fiel.
sus promesas son fieles y verdaderas. Parecería que se mueven según camino, pero sería según las apariencias. Quien camina en fe no se debilita considerando su cuerpo como siendo de casi 100 años. Se mantiene como viendo al invisible, creyendo que el que prometió es fiel y lo que Dios dijo, así será. Colosenses 1:11. Quiero leer para terminar esta reflexión sobre la palabra. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si hay paciencia, hay longanimidad, hay ánimo constante. Nuestro ánimo no puede gobernarnos, porque el ánimo es engañoso. Corazón es engañoso más que todas las cosas. Nuestro ánimo no puede gobernarnos, nos gobierna el Señor. Somos de Él, no somos nuestros, somos de Él. Y esperamos en Él con paciencia y longanimidad. Y dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Estaré hablando con alguien que está hoy esperando en el Señor? Yo quiero decirle que el Señor está cercano cada día de su vida y nunca se ha olvidado y nunca lo ha tenido a usted en un segundo plano. Usted es como la niña de los ojos de Dios. Así dijo Él. Son como la niña de mis ojos. ¿Cómo podría Dios olvidar? Entonces, no se debilite en fe, considerando su cuerpo de casi 100 años. Fortalezcas en fe, dando gloria a Dios, porque quien prometió es fiel. Y Él lo hará, aunque no haya posibilidades, Él hace todas las cosas posibles para su gloria. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Yo quiero terminar aquí. Yo quiero orar. Quiero orar en este momento. Antes de pasar con mi esposa de nuevo, yo quiero orar. Señor amado Jesús, yo me uno a mis hermanos, a todos los que me están escuchando a través de este medio. Estamos en tu presencia, Señor. Y estamos declarando en esta hora que te creemos a ti por encima de toda circunstancia. Te creemos a ti y no consideramos nuestro cuerpo que se va debilitando. Te creemos a ti y no consideramos las circunstancias que se van debilitando. Te creemos a ti por encima de todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque tú eres fiel y tú eres verdadero y tú no faltarás en hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Te creemos a ti, Señor. Ahora yo oro a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos que están allí, que están bajo el peso de esa prueba, de esa necesidad. Señor, que están considerando, Dios mío, la situación por la cual están atravesando. Padre bueno, imparte fe. Dios mío, despierta su corazón. Padre bueno, permíteles ver, Señor, que quien está en medio nuestro es mayor que todo problema, toda escasez, toda necesidad, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, que quien me escucha, Padre bueno,
se mantenga fortaleciéndose en fe y no debilitándose. Imparte certeza en su vida, Señor. Dios, en el nombre de Jesús. Porque ciertamente tendremos testimonio. Y testimonio de ti. Gracias. Padre bueno, gracias. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Salvador. Amén. Gracias. Damos gracias al Señor por esa palabra tan hermosa que nos ha traído y nos recuerda el Señor que los que confían en Él son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Les esperamos nuevamente con nosotros el próximo miércoles a las 7:30, donde estaremos orando por todas sus peticiones y a la misma vez estaremos compartiendo el estudio de la palabra. Gracias a todos los que nos acompañaron. Les bendecimos, a los de cerca, a los de lejos. Les amamos en el Señor. Cuídense mucho. Un abrazo fraternal en el nombre de Jesús. Hasta pronto.